Pues buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión del año y bueno, pues muy agradecido, Majo. Para los que no lo conocen, hoy tenemos ya muchas caras nuevas en este journal. La doctora Majo Pagán es anestesióloga pediatra, ella trabaja en el Hospital del Niño Poblano. Ellos tienen un programa de cirugía de congénitos. Bueno, pues durante muchos años ha estado muy presente en el tema de las cardiopatías congénitas y bueno, con nosotros en el grupo desde que iniciamos prácticamente. Ocupó ahí en lugar de uno de nuestros grandes amigos. Majo, pues siempre tus sesiones han sido súper interesantes y me da mucho gusto hoy que tengas la oportunidad de integrar en tu hospital, siendo un hospital escuela, a Lupita. Sé que ella es residente de anestesiopedia. Y bueno, pues seguramente súper interesante. Lupita, también te agradecemos muchísimo a ti la presencia el día de hoy. Bueno, pues le cedo la palabra. Vamos a ver un tema de coartación aórtica, complicaciones, y bueno, seguramente van a salir muchos comentarios. Adelante para ambas y muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Yo soy la doctora María José Pagán. Y parte de este caso, no estuvimos en todas las cirugías. Parte de los antecedentes no nos tocaron a nosotros, sino la cirugía que entramos a bomba. Y vamos a ir dando algunos temas, o más bien algunos antecedentes del paciente, y queremos escuchar parte de lo que hacen en cada hospital o qué hubieran hecho antes de decirles lo que nos fuimos encontrando con este caso, ¿no? Entonces, Lupita, te doy la palabra y vamos hablando poco a poco. Sí, bueno, ya como vieron, soy María Guadalupe García Quesada, residente de primer año de anestesiología pediátrica, y bueno, mi profesora adjunto a la doctora María José Pagán. Este caso clínico, nuestro pacientito, cuando nosotros lo pasamos al procedimiento, ya tenía 48 días de vida extrauterina. Es una bebé, sexo femenino, con un peso de 4.3 kilos. Ella ingresa a nuestro hospital el 14, bueno, ahorita lo voy a decir, el 14 de diciembre, con los siguientes diagnósticos: un recién nacido de término de 40 semanas de gestación, con un peso adecuado para su edad. También ingresa ya con el diagnóstico de una cardiopatía congénita. Ella fue referida de otro hospital, con una coartación de la aorta yuxtaductal de 2.5 milímetros, hipoplasia de arco aórtico e istmo, hipertensión pulmonar, que era igual a la sistémica, una disfunción sistólica y diastólica de ventrículo izquierdo severa, con una fracción de eyección del 35% y una disfunción sistólica de ventrículo derecho. También ingresa con diagnóstico de sepsis neonatal tardía en tratamiento. Inicialmente se tiene doble antibiótico con cefotaxima y vancomicina. Posteriormente se hace cambio porque empieza a tener aumento de distensión abdominal y piensan que está cursando con una enterocolitis necrosante. Es por eso que se cambia a metronidazol con cefotaxima. La siguiente, por favor. Ya está la siguiente, ¿sí la ves? No, doctor. Dice, producto de la gesta 3. Creo que perdimos a Lupita. No. ¿No? Aquí estoy, pero veo la misma diapositiva. ¿Los demás ven la misma diapositiva? No, sí ha cambiado, Majo, y estás en la segunda, que es la del caso clínico. Si quieres, estuve viendo tus diapositivas y vamos en la segunda, Lupita. No sé por qué a ti no te sale. Perdón. Que sigo viendo esa, no sé, se trabó, yo creo. Bueno, en sus antecedentes, producto de gesta 3, fue un embarazo que cursó con datos de preeclampsia. Aparentemente no cursó con severidad, es por eso que se obtuvo vía vaginal. Llora, respira y se hospitaliza durante 4 días, en esa ocasión por hiperbilirubinemia multifactorial. Se da tratamiento con fototerapia y posteriormente lo egresan a casa.
La mamá refiere que empezó con irritabilidad, cuando daba la alimentación, pues empezó con coloración azulada alrededor de los labios y con dificultad respiratoria. La siguiente, es que más bien creo que conmigo está como retrasada la señal. Bueno, posteriormente se ingresa, se hospitaliza del 7 al 14 de diciembre en el hospital, bueno, Hospital General Zona Norte. Ahí en la nota de traslado refieren que ingresó hipoactivo, con crisis convulsivas que tuvieron que ser yuguladas con benzodiazepinas, con midazolam. Se le toma en ese momento un ultrasonido transfrontaler, el cual se reporta aparentemente pues normal. Y ellos inician dobutamina porque bueno, empieza a presentar datos de bajo gasto. También se inicia manejo con spironolactona y bueno, desde que ingresa, como llega con esa hipoactividad, con las convulsiones, desde su ingreso pues ya se decide la intubación orotraqueal. También ingresó febril, es por eso que se inició con los antibióticos que ya había comentado. Bueno, nada más esto es para recordar de manera general. La coartación aórtica pues tiene incidencia de 6 a 8% de todas las cardiopatías congénitas o se presenta en 4 a 10,000 recién nacidos vivos. Esto, como sabemos, es un estrechamiento que se da en el sector. Y bueno, generalmente tiene su origen entre la arteria subclavia izquierda, y el extremo aórtico del ducto arterioso. Aquí la estabilidad hemodinámica de los pacientes va a depender mucho, o el momento más en el que presenten o cuando se diagnostica va a depender mucho del grado de obstrucción que se tenga, si tiene o no anomalías intracardíacas asociadas y si se desarrolló o no circulación colateral. Nuestro paciente ingresó el 14 de diciembre al Hospital para el Niño Poblando. En la nota de ingreso se refiere que bueno, ya venía intubado, tenía un RAS de -4, la fontanela anterior estaba abombada, las pupilas mióticas, pero reactivas, tenía todavía, a pesar de que se le había iniciado previamente espironolactona en el otro hospital, pues estaba con edema generalizado, está hipertónico, con movimientos anormales, y bueno, los pulsos distales estaban ausentes. Entonces, como protección, se decide iniciar la levetiracetam. Se recibe todavía con dobutamina en 7.5 microgramos kilo minuto, se lo suspenden y le inician adrenalina en 0.1 microgramos kilo minuto. Ese mismo día se solicita valoración a cardiología. Ellos hacen un ecocardiograma transtorácico en donde encuentran una comunicación interauricular de 6 milímetros con un cortocircuito bidireccional, una insuficiencia tricuspidia moderada, insuficiencia mitral leve, con una fracción de eyección del 56%. Aquí, bueno, es importante, como les había comentado, luego este tipo de cardiopatías se puede llegar bueno, pueden llegar a presentar otro tipo de alteraciones. Aquí el septum interventricular estaba sin defectos, pero ya teníamos dilatación de cavidades derechas. Y bueno, el anillo aórtico de 7.7 milímetros, un anillo pulmonar de 12.6. Pues ya teníamos dilatación de la arteria pulmonar. La aorta ascendente de 7.3 milímetros y en el arco transverso disminuía a 3.7 milímetros, estaba hipoplásico. La zona de coartación estaba posterior a la subclavia izquierda con un diámetro de 2.5 milímetros, con un gradiente máximo de 13 milímetros de mercurio y bueno, aquí no se apreciaba flujo de conducto arterioso ni derrame pericárdico. Bueno, esto ya es lo que les había comentado, las conclusiones del ecocardiograma. Entonces ellos sugieren que continúe con diuréticos, pero además que se inicie infusión con prostaglandinas.
En un inicio se iniciaron en 0.25 microgramos kilo minuto y posteriormente lo aumentaron hasta 0.09. Bueno, ¿qué fue lo que le pasó a este paciente? Si recuerdan, bueno, les comenté, estuvo hospitalizado nada más 4 días por la hiperbilirrubinemia, lo ingresan a casita porque aparentemente pues no tenía ninguna cardiopatía, era sano, por así decirlo, pero al momento en que se empieza a cerrar el ducto, que es de lo que recordemos es una de las, pues son dependientes, llegan a ser dependientes pues de este conducto, se empieza a cerrar y es cuando empieza a desarrollar el choque cardiogénico y es cuando empieza a tener un colapso hemodinámico agudo. Es por eso que ya cuando la primera vez que lo ingresan es cuando empiezan a encontrar el pulso femoral débil, cuando empiezan con datos de bajo gasto, una palidez generalizada. Aquí cardiología pues sugiere iniciar inmediatamente con las prostaglandinas para mantener la permeabilidad de este ducto arterioso y que nos dé chance para poderlo tratar posteriormente. Y bueno, nada más para recordar, en los bebitos que dependen de este ducto es importante que se mantenga la infusión hasta el momento, o sea, todavía durante el procedimiento, cuando ya pasan a quirófano, es muy importante que se mantengan hasta que se despince la aorta en el procedimiento quirúrgico. Y bueno, este bebé, si recuerdan, tenía el diagnóstico de sepsis neonatal de tardía. Aquí se inició desde su ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales en el Hospital para Niño Poblano, se inició la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Recordemos que este tipo de ventilación es considerada como de rescate cuando las otras modalidades ya no están o no están ejerciendo los efectos que nosotros deseamos. Y bueno, aquí estuvo con este tipo de ventilación durante 13 días, que fue desde su ingreso hasta que pasó al primer procedimiento quirúrgico. Pero pues sí es una modalidad que se ha visto que tiene muchas ventajas en los recién nacidos, que no responden a otro tipo de ventilaciones, pero siempre hay que recordar que hay riesgos, principalmente pues el daño pulmonar agudo y el síndrome de distrés respiratorio, porque aquí se están manejando volúmenes tidales pequeños, pero a frecuencias pues muy elevadas. Se le realiza un ultrasonido transfontanelar el 21 de diciembre, en donde ya empieza a mostrar edema cerebral, pero no se evidencia hemorragia de la matriz germinal. Bueno, en este tipo de patologías hay dos posibilidades, ya sea por cirugía o por cateterismo cardíaco. Generalmente en los neonatos, en los lactantes, en los pacientes pequeñitos, es más recomendada la cirugía, que es la resección de cemento cortado con anastomosis termino-terminal, ya que el cateterismo se ha visto que tiene un alto índice de recurrencia. Generalmente este tipo de tratamientos, como de primera intención, el cateterismo se deja más bien para pacientes más grandes. Y bueno, aquí las indicaciones, pues es cuando nuestro paciente presenta una hipertensión severa, ya tiene datos de una falla cardíaca congestiva, y cuando el gradiente de tensión arterial sistólica a través del segmento coartado es mayor de 20 milímetros de mercurio. La primera intervención que se realiza a la bebé fue el 27 de diciembre. En ese momento tenía 34 días de vida extrauterina. Cuando la cirujana inicia el procedimiento, desde ese momento ve que el pulmón izquierdo está telectásico, tiene zonas violáceas, tiene zonas de isquemia, y en el lóbulo superior izquierdo presenta una lesión ya de 3 por 2 centímetros, ya con bordes de fibrina. La coartación pues fue yuxtaductal
y tiene persistencia, bueno, el ducto arterioso está presente con un diámetro de 5 por 5 milímetros. En este primer procedimiento lo que se realizó fue una disección del ducto arterioso, más una cuartectomía, más una anastomosis termino-terminal, que de hecho es la técnica quirúrgica como que de elección, o la que se ha visto que tiene menor índice de complicaciones. En esta ocasión el pinzamiento de la aorta fue de 33 minutos. También se reparó esa lesión pulmonar que había observado la cirujana y, bueno, se deja sonda pleural y pasa paciente igual intubado a la unidad de cuidados intensivos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario? Sí, Majo, yo, una preguntota, habían reportado ahí una hipoplasia muy importante del arco transverso. ¿Su cirujano reportó algo o comentó algo acerca del arco transverso o solamente encontró una coartación circunscrita a nivel del conducto? Sí, no, solo reporta la coartación, no dice nada de la parte de transversa. Y la placa previa, o sea, este día del procedimiento, la placa se veía con la lesión pulmonar, que pues se refería como a telectasia, y una vez que se hizo la toracotomía, fue por tóraco, el pulmón literal tenía un hoyo. Okay. O sea, verbalmente, ¿no? Obviamente, pues es una lesión abierta, pero era un hoyo a nivel pulmonar y no refiere más de la coartación, más que, o sea, como si hubiera sido algo mucho más simple de lo que estaba reportado, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos como muy satisfechos de la cirugía. Yo tengo una pregunta, Sí, Majo, ¿cómo están? Buenas noches. Uno, o sea, entra en ventilación de alta frecuencia, pero ustedes lo cambian a convencional para la cirugía, ¿no? Supongo. Ya lo habían destetado de la alta frecuencia. Okay. A nosotros ya nos llega, ese día yo no estaba en esa cirugía, pero ese día llega ya en ventilación volumen control. Ok. Y la otra pregunta, reportan en el eco un arco aórtico, primero la aorta ascendente de 7 milímetros y luego el arco de 3.7. de Ajá, 3.7. ¿Para qué peso? 4.3 kilos. O sea, el bebé ya pesaba 4.3 kilos. Sí. Ok. Sí, ahí pesaba. Sí. Sí, porque si resultas hipoplásico el arco, nada más por pensar en el peso y la aorta ascendente, aunque la aorta, lo habitual es que el arco mida la mitad de la aorta ascendente y 7 milímetros de aorta ascendente no es chico y el arco pues es más o menos la mitad y eso es lo habitual, pensando en lo que comenta Carlos, que si estaba muy hipoplásico el arco o no, aunque el valor Z lo reportan muy bajo, creo que, o sea, bueno, aquí más bien es en un momento dado de haber reportado aorta ascendente y la mitad de la aorta ascendente es el arco aórtico que pudiera ser rescatable sin tenerlo que ampliar. Y también hubiera sido bueno tener el diámetro de la aorta descendente a nivel del diafragma, que esa es la otra medida que también se toma en cuenta. Sí, pero no la reportan. Ok, pero bueno, entonces ya hizo la doctora la anastomosis, ¿no? Sí, la anastomosis, hasta ahí vamos bien, y repara el pulmón. El pulmón. ¿No? Ok. Que ese sería como el hallazgo. Perdóname, Majo. Orlando nos Sí. dice que sí, creo que sí lo comentaron, ¿no? La FEBI previo a la cirugía parece que tenía una buena función ventricular. Tenía, ahorita le regreso, la basal que tienen en el Hospital General era de 35. Y aquí de 56. Y aquí la reportan de 56. Listo. Aquí está. Gracias. La FEBI aquí es de 56. Gracias. Sí, probablemente al estabilizarla mejoró la fracción de eyección. Cuando abrieron yo creo que el conducto. Sí, exacto. Y hasta ahí vamos bien. De acuerdo. Entonces es un paciente recién nacido que Bueno, cierra el conducto. saludos, doctora, una pregunta. Disculpe, Sí, doctora María José. Una pregunta. ¿Se consideró antes de la cirugía realizar una tomografía? Me refiero más para estar más claro lo que es la hipoplasia del arco aórtico, porque por Claro, una ecocardiograma, pues, angiotomografía. se consideró, No se considera porque el paciente, digamos que tendría que ser algo más que el ecocardiograma sea más dudoso
para que acepten ponerle al niño, pasarlo para una angiotomografía. La verdad es que no se pasa. Como por protocolo no los pasan a tomografía, a menos que el eco sea que no ven nada o que las conexiones no están como muy anatómicas, y ahí se refiere la angiotomografía, pero el eco lo reporta como muy satisfecho. Y de hecho, cuando hacen la toracotomía, la verdad es que no tienen gran tema, y la cirugía a nivel de la coartación se hace correcto. De acuerdo, Majo. Sí, hasta ahí la primera parte de la cirugía pareciera, digo, satisfecha. De acuerdo. Unos cuantos minutos más de los que hubiéramos querido, pero bueno, pero se logra. Síguele si quieres, Lupita. Ok. Bueno, en su evolución, bueno, en su estancia en la unidad de cuidados intensivos, el paciente no evoluciona de manera satisfactoria como ellos esperarían, por lo que solicitan una revaloración por cardiología. El 4 de enero le hacen otro ecocardiograma, en donde, bueno, ven el foramen oval permeable, de 3.5 milímetros, tiene una presión sistólica del ventrículo derecho de 43 milímetros de mercurio, un FEBI del 64%. Aquí observan el arco aórtico con disminución de la luz a nivel de la plastía aórtica, aproximadamente del 50%, mide 3.2 milímetros, y tiene una aceleración con gradiente de 65 milímetros de mercurio y un componente diastólico. Entonces concluye que es un paciente posoperado de cuartectomía, más una recuartación aórtica, con una función ventricular conservada y una hipertensión pulmonar leve. Entonces, ellos comentan con el servicio de hemodinamia para pasar al paciente y realizar un cateterismo y ver si se puede realizar una angioplastía. Y bueno, el paciente lo acaban de operar el 27 de diciembre y esto fue el 4 de enero, o sea, fueron pocos días después. Este es un estudio que se hizo en Italia. Fue un estudio retrospectivo, se publicó en el 2021. Este estudio retrospectivo abarcó de 1995 a 2019 en neonatos que fueron sometidos a un tratamiento quirúrgico por coartación de la aorta. Ellos estuvieron valorando pues complicaciones, mortalidad a corto a largo plazo, y ellos observaron que sí se llegaba a presentar recuartación, pero a los 10 años de la intervención. Entonces aquí llama la atención que fue, o sea, unos días posteriores al primer procedimiento en el que se volvió a ver esta recuartación. El servicio de hemodinamia lo valora. La segunda intervención es el 5 de enero. Nuestro bebé ya tiene 43 días y ellos encuentran un gradiente pico de 72 milímetros de mercurio entre el arco aórtico y la aorta descendente. En la angiografía observan hipoplasia severa del arco aórtico con una luz de 2.8 milímetros y una zona de recuartación con una luz de 1 milímetro. Inicialmente se realiza una angioplastía en el área de recuartación y al momento de hacer un nuevo registro de presiones, pues ven que realmente la mejoría no es la que esperaban y tenían un gradiente residual de 37 milímetros de mercurio. Entonces se comenta con el servicio de cardiología y llegan a la conclusión de que se le coloque un stent en el arco aórtico de forma paliativa, solamente para pues tener un poco más de tiempo y para que se volviera a intervenir el paciente. Se le coloca un stent coronario y de 4.5, por 24 milímetros, pero al momento de que ellos intentan hacer el trazo de retiro entre la aorta ascendente y descendente, el catéter multipropósito se atora y la parte más proximal del stent migra hacia la aorta ascendente. Entonces, en ese momento, pues, se le hace un ecocardiograma y ven que sí hay, pues, flujo
con un gradiente residual igual, quedó en 37 milímetros de mercurio, con una media de 20 milímetros de mercurio. No se pudo, o sea, ya había migrado el stent, entonces pues ya se lo dejan para que pase a procedimiento nuevamente, para retiro del mismo. Bueno, vemos que este tipo de procedimientos, bueno, ya se había comentado, que en los neonatos, en los lactantes, pues se prefiere la cirugía de primera intención por la alta incidencia de recortación, pero en este caso, pues el cateterismo se hizo pues de manera urgente, de manera paliativa, y se ha visto de hecho que la migración del stent tiene una incidencia de 3 a 5%, y que su migración a nivel proximal pues requiere un retiro urgente porque pues ya nos está obstruyendo desde la raíz. Y bueno, aquí se ha visto que este tipo de complicaciones tienen que ver cuando el catéter es más grande que la aorta proximal al sitio de la coartación, o también pues por fallas en la técnica. Aquí, no sé si hay alguien que haga, alguno de los cardiólogos que haga intervencionismo, o alguien que quiera comentar algo, Está el doctor Orlando. algo que quiera comentarnos. Doctora, de casualidad no captaron las imágenes, No, porque los nosotros no videos. estuvimos en esos procedimientos. No las tenemos porque no estuvimos en el procedimiento y no las pudimos recuperar del sistema de hemodinamia. Doctora, es que los hemodinamistas habitualmente cuando hay hipoplasia del arco no nos metemos, ¿me entiendes? Me llama muchísimo la atención de querer reparar el arco aórtico, porque hay muchas complicaciones. Una de esas es migrar, pues, porque efectivamente no hay un diseño, un stent que tenga un arco. Entonces, habitualmente cuando nosotros tenemos hipoplasia con coartación no nos metemos, eso lo hace el cirujano. Por eso le preguntaba anteriormente de la tomografía, porque si bien tenés un buen eco, pero tenés mejores diámetros con tomografía para dar la hipoplasia del arco, porque aparentemente no hubo reparación inicial del arco aórtico, solo en la coartación. Y de un Es inicio se correcto. reporta que hay hipoplasia. Sí, es correcto, doctor. La verdad, el cateterismo no estaba indicado a lo mejor para valorar la anatomía, pero la colocación fue arriesgada y como ya lo comentó y como pasó, pues esos tienden a migrar, efectivamente. Pero no tenemos las imágenes No, pues las imágenes nos hubiera previas. hecho, nos hubiera gustado Exacto. muchísimo, porque vemos cómo lo implantaron y cómo migró y cómo Oye, resolvieron eso, porque la verdad es lo más importante, cómo resolver ese pequeño problema que tenía ahí, porque ahí le estaba, podía hasta obstruir el flujo a nivel cerebral, porque tengo entendido que se fue hacia la aorta ascendente. sí, sí, ahí estaba. Ay, ¿puedo comentar algo también? Sí, claro. Digo, una cosa, me llama la atención que el stent migrara proximalmente, quiere decir que de una u otra forma esa hipoplasia del arco aórtico no lo estaba atorando bien y por eso se migró proximalmente. La otra, ¿era un stent cubierto o era un stent coronario? ¿No? Normalmente no están cubiertos, entonces la obstrucción de los vasos supraórticos se puede manejar precisamente con el cateterismo pasando un baloncito a través de las redes del stent y dilatándolo. Bueno, eso es lo que yo he oído que hacen los hemodinamistas, por eso era importante la opinión del hemodinamista. Claro, Y también se dieron balonazos, o sea, también se sí. hizo una dilatación primero con balón, antes del stent. Ok, no, bueno, Lo también. reportaron, pero también Y la otra, me llama la atención, bueno, uno, que cuando se operó, si tenemos valoración o cómo estaban en las primeras horas del postoperatorio, cómo estaban los pulsos de abajo, si había diferencia o no de presión, o sea, si se midieron gradientes clínicos de presión en el postoperatorio inmediato. ¿Por qué? Cuando se hace cuartectomía término terminal, o sea, una corrección convencional de coartación de aorta, las complicaciones que son la recuartación, existen dos formas de presentación. La recuartación en muy corto plazo, que tiene que ver más bien con
con cómo estuvo la cirugía, si hay ahí zonas muy cruentas que se forman pequeños trombitos, y los pequeños trombitos o la fibrina produce recuartación aguda en este periodo después de la cirugía. Y la otra presentación de recuartación es la recuartación a mediano plazo del paciente, que al ir creciendo eso cicatriza y esa cicatriz no crece y entonces se va aumentando el gradiente poco a poco. Esto es una recuartación aguda en agudo. Entonces, sí, lo único importante o lo que no está aquí referido es cómo estaban las presiones diferenciales en el postoperatorio inmediato. O sea, a las 3 horas o en las primeras horas postoperatorias o al día siguiente, cómo estaba el niño y si tenía datos o no de recuartación en agudo. La primera, pues, es que deje de orinar, ¿no? Entonces, sí creo que hay que no hay que condenar desde un principio. O sea, hay que ver un poco bien esas valoraciones, porque un cirujano pensó que sí lo pudo haber hecho bien, y luego un hemodinamista pensó también que pudo haber dilatado. Es evidente ya después que tengan que retirar el stent, ya nos dirán cómo estaba el arco aórtico, pero 2 personas pensaron que no estaba tan hipoplásico de una u otra forma, Es o correcto. por falta de experiencia o por falta de conocimiento, ¿no? No, Doctora, doctora, los datos clínicos no sugerían, en el post inmediato, no sugería una recuartación. La verdad, los pulsos no eran los mejores, pero eran mejor que los previos. O sea, había una mejoría. El problema es que al día siguiente van decayendo. Por aquí No tenemos- marcan que haya dejado de orinar. de acuerdo. Está en la sala el doctor Orlando Solís y Yuni Ulloa, que son, los dos son hemodinamistas. No los quiero comprometer, por supuesto, pero no sé si quieren hacernos algún comentario aparte o seguimos, como ustedes nos digan. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas buenas noches. ¿Cómo estás, Adelante, Charly? doctor. Hola Yuni, qué gusto saludarte. Orlando, le damos la palabra a Yuni, por favor. Sí, la verdad es que me llama mucho la atención esa parte de que en el eco, antes de la cirugía, pues se había visto por eco que estaba hipoplásico el arco. Y pues lo otro es que, pues, que no se hace, no tienen en el protocolo completar con angiotaxia. Pues, la verdad, ya en el infantil nosotros, para estar seguros y darle seguridad a ustedes como cirujanos, pues se indicaba la angiotac de aorta así también planear, y a ustedes les servía para ver qué tipo de técnica realizar la corrección, si van a hacer una corrección término-terminal o si van a hacer le van a hacer ampliada. Y pues después se recuarta y el hemodinamista entra con el stent. Pues no solo es el que el catéter sea más grande, de que hace de que un stent pueda migrar. ¿Ya? Hay otros factores, como por ejemplo si el stent era muy cortito para para el tamaño de la parte coartada. Lo otro es de que tal vez cuando dilataron el stent, la parte de arriba hacia la aorta ascendente no abrió tanto y entonces quedó discordante y eso pudo hacer que después también se desplazara. Y también hasta que cuando retiran el catéter multipropósito, pues ellos refieren de que se le fue el catéter al struk y con eso lo traccionaron un poco. Entonces, si no quedó bien abierto en la parte superior, al jalar el catéter pudo haber pues, esto ocasionado el incidente. Pues está en neonatos y se ha visto pues que el hemodinamista y hay escuelas que prefieren hacer dilataciones, inclusive se han desarrollado y en algunos reportes de casos han usado hasta estén biabsorbibles con el objetivo de estabilizar a los pacientes y que el cirujano posteriormente lo pueda corregir ya con una mejor función ventricular. Pero en este caso, pues me imagino un stent coronario anormal. No sé, pues
qué tanto tuvo dificultad el hemodinamista para abrirlo en la parte superior y que cuando jaló el catéter, pues eso haya hecho que pasara este incidente. Pues la verdad es muy desafortunado que haya pasado, pero son muchas cosas las que hay que evaluar. Qué tan hipoplástico estaba el arco y la otra parte pues, de las imágenes que hubiera sido interesante verlas para poder decir si de verdad qué es lo que pasó, que estuvo mal. De acuerdo, Eso muchas es mi gracias. opinión. Perfecto, muchas gracias, Yuri. Orlando, ¿algo más que quieras comentarnos? No, de acuerdo con todos. Yo creo que hay otra parte interesante ahí que es la del procedimiento que imagino van a platicar ahorita, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Adelante, Majo, Lupita. Doctora María perdón. José, Adelante, Manolo. tengo una preguntita. Doctora, de casualidad, cuando ya, antes, interesante, pues tiene un gradiente de 70, pico a pico muy alto, demasiado. La pregunta es, ¿entraron al ventrículo para ver la telediastólica de ese ventrículo antes, teniendo 70 y después dejando con un 30 y pico? Esa es mi pregunta, que si se metieron al ventrículo para ver, una vez que descomprimiste al menos a 37 de 70 que tenía, lograron hacer una función ventricular a ver cómo estaba la telediastólica. Yo creo que ya no lo hicieron, Doc, porque primero no lo reportan y segundo, al ver la migración, pues se retiran y se da paso para la programación quirúrgica. Ok, está bien, gracias, pero porque eso hubiera sido interesante. Si hoy comprimo casi el 50%, yo me aguanto, porque si ya mejoró un poco la poscarga de SBI, nos vendría muy bien esperar. Pero bueno, vamos a avanzar la historia, a ver qué se termina. Listo, continúa, Lupita. Bueno, esto fue el 5 de enero. Posteriormente se programa al paciente y es cuando nosotros pues ya lo tenemos en quirófano. Fue el 10 de enero, ya tenía 48 días de vida. Ingresa del área de unidad de cuidados intensivos solamente con infusiones de dexmedetomidina y fentanilo, porque pues seguía intubado el paciente. Ya en quirófano se agregó infusión de adrenalina, manejo dinámico, gluconato de calcio y relajante neuromuscular. Decidimos ponerlo en infusión, ya que por los procedimientos previos, por todo el tiempo que ya tenía intubado, necesitábamos que estuviera que estuviera relajado en todo momento. De halogenado, pues utilizamos Eborane. La monitorización le hicimos invasiva. La presión invasiva no se logró canular la radial derecha, que sabemos que pues era la que se debió haber canulado para estar midiendo las presiones. Se canuló por parte del servicio de cirugía la femoral izquierda. La radial derecha ya estaba muy lastimada porque todo este tiempo que estuvo hospitalizado, pues se le estuvieron tomando muestras y ya tenía de hecho áreas cicatrizales. También se colocó termómetro esofágico, termómetro rectal, lo estuvimos monitorizando con Narcotrend y también se solicitó al servicio de cardiología que se realizara un ecocardiograma transesofágico. Los signos vitales de ingreso que tuvimos en su brazo derecho, 105-52 con una media de 71, y en la pierna una presión de 45-32 con media de 38. La diferencial de la sistólica era de 60 milímetros de mercurio, de la diastólica 20 y de la media 33. Ingresa pues con una cardíaca de 125, respiratoria de 40, temperatura de 36 grados y saturando el 94%. De adyuvantes utilizamos metilprednisolona, el ácido aminocaproico, también se le administró albúmina y 2 dosis de ceftriaxona por todo el tiempo que estuvo en el procedimiento. En esta ocasión fueron en total tres tiempos quirúrgicos los que se dieron. En el primer tiempo quirúrgico se anticoagula con heparina porque el paciente
pasa a circular, en esta ocasión sí se utiliza la circulación extracorpórea con perfusión selectiva cerebral. Al momento en que se inicia, bueno, intenta la cirujana iniciar la cardioplegia, aquí no funcionó. El stent estaba casi en la raíz de la aorta, entonces pasan la cardioplegia, pero pues no se distribuye como esperábamos. Entonces ya la cirujana palpa el stent en la aorta ascendente a 2 centímetros aproximadamente de la salida del ventrículo. Se inicia el pinzamiento aórtico, pero todo el procedimiento se realiza con el corazón latiendo, ya que no se pudo administrar la cardioplegia. Se extrae el stent. De hecho, si nos fijamos, hay una muy importante flujo cerebral que pues, y después, ¡pum!, Y como que Lupita se traba. Lo que quiere decir es que aquí en el neuromonitoreo se pierde y hay una curva, que hay un descenso del flujo cerebral y por ende probablemente una posible lesión. De esto sí tengo el video. Voy a dejar tantito de compartir esta pantalla para ponerles el video. Aquí sí ya tengo todo, ¿verdad? Un segundito, un segundito. Bueno, aquí lo que pasó fue que la doctora, la cirujana, no pudo canular la aorta. ¿Se ve? Ahí se puede ver el video. Ahí ven todos el video. Sí se ve, Majo. Le voy a quitar el sonido, ¿no? Entonces, la canulación aórtica está en el tronco. No se logra canular porque el stent está, literal, estorbaba en todas partes. Entonces, lo único que se logra canular es el tronco para dar un flujo cerebral, pero tenemos que estar en bomba con flujos muy bajos, que es la onda que vimos. Se pasan 2 veces dosis de cardioplegia, las cuales no, como dice Lupita, no hicieron efecto y el corazón en ningún momento, pero ni siquiera bajó de latir. O sea, no hizo, que ahora obviamente pues ya en frío uno va viendo lo que pudo haber hecho, que en ese momento no se hizo, ¿no? Entonces ahí están manipulando lo más que se puede, bañándose un poco en sangre, y ahí es como va saliendo el stent, que creemos también que esté hacia la válvula aórtica, y es parte de lo que no dejaba, o sea, que siempre estuviera abierta la válvula. Voy a compartir. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Mire, o sea, ya después de ahí estamos todavía aquí en bomba y nuestro último lactato en bomba fue de 9.8 de lactato. De ahí la verdad es que lo demás pues bastante compensado de vez. Pero pues el lactato se nos fue por esos tiempos de esas maniobras de extraer el stent migrado. En este primer tiempo quirúrgico, el tiempo de circulación extracorpórea fue de 79 minutos y el tiempo de pinzamiento fue de 27 minutos. Aquí la cirujana, pues, obviamente la intención era reparar la coartación, la recuartación, pero por este tipo de abordaje, no se lograba observar el arco aórtico. Lo que sí observaron fue que el segmento superior del lóbulo izquierdo
o sea, fue que estaba cubriendo la zona de la coartación, el lóbulo superior. Si recuerdan, ese mismo lóbulo superior fue el que se vio en la primera hidroplastía que se realizó, que se vio con cambios de coloración, con bordes de fibrina. Igual en esta ocasión se observó necrótico y colapsado. Entonces eso le impedía a la doctora, pues, hacerla, pues, reintervenir. Por línea media. Por la Esta, línea. Sí, esta es la perdón. canulación antes de intentar quitar el stent. Así es como estaba canulado nuestro pacientito. ¿No? Entonces, como verán, pues estamos nada más ahí con un flujo muy bajo cerebral. Y como dice Lupita, se intenta seguir el trayecto aórtico y valorar dónde está la falla, pero había tanta fibrosis que no se lograba alcanzar, o más bien la inseguridad de la doctora por intentar jalar algo y que pues ahora sí se desgarrara la aorta, o lo que lo estaba abrazando, que era ya una fibrosis ahí pulmonar muy severa. O sea, hablando un poco de perfusión, no sé si hay alguien en perfusión, que esté de perfusión, que a veces sí hay quien nos acompañe. Sí, está por aquí Martita Serna. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Hola. Martita. Pues Bueno, escuchando ahora aquí el leyendo, caso, ¿no? sí, Pero ahí sufrió un poco en nuestra perfusión. claro, yo creo que no fue en tan solo el hecho de no poder administrar la cardioplegia ya representó un reto muy importante porque ahí también refleja ese aumento del lactato, ¿verdad? Ujú, es correcto. Pero, por ejemplo, Oye, en relación a la canulación, porque ya después viendo pudimos haber hecho más cosas, o más bien ahí mismo perfusión dice, pues vamos a canular más áreas, ¿no? De tener una multicanulación. Pero bueno, en este oye, paciente como tal no se podía tampoco. Majo, una pregunta. Cuando pinzaron la aorta y Sí. trataron de pasar la cardioplegia, ¿ahí fue que nunca lograron pasar cardioplegia o pasaba la cardioplegia, pero no se paraba el corazón? Pasaba la cardioplegia, no se paraba el corazón. Parte del pinzamiento no era efectivo porque el stent no lo permitía. Esa es Es que una. ahí hay dos factores, o si estaba Exacto. pinzada incompleta la aorta, o que el stent estuviera metiéndose en la aorta y estuviera produciendo insuficiencia aórtica y toda la cardioplegia se estaba yendo al ventrículo. Eso es Cuando lo que hicieron nosotros eso y no creíamos. se dilató el corazón, porque ahí lo que había que haber No. hecho es poner un vent en la aurícula izquierda para sacar para descomprimir el lado izquierdo y echarle agua helada y tratar de pararlo, pero por lo pronto que no se dilatara. No, pero nunca se dilató. Yo creo Por que Seguía eso, latiendo, ¿no? por eso seguía latiendo, y latiendo bien. O sea, no estaba con alguna dificultad o que se empezara a dilatar tanto que ya no pudiera, pero en ningún momento se dilató. Por eso descartó un poco el hecho de que se estuviera yendo al ventrículo. Ajá, que decíamos esta parte que estuviera en la válvula y que la disfunción de la válvula aórtica diera todo al ventrículo. Era parte de lo que se pensaba. Pero la verdad es que el ventrículo nunca se dilató, y la Bueno, pero aorta, es que lo que sí no se pincharon la podía aorta la pinzar al vía. 100% por el stent. Ujú. Oye, Majo, y ¿Y más no bien, pensaron en enfriarlo? Pues la doctora ya dijo, ya lo siento, ya, sácalo. Ok. yo creo que más bien la pregunta sería, ¿qué fue lo que les dejó a ustedes? Porque seguramente dentro del foro va a haber muchas opiniones, ¿no? Pero la verdad Claro, es que estos casos complejos, pues son los que nadie quisiera tener, ¿no? Y luego muchas veces la toma de decisiones en retrospectiva puede ser muy sencilla, y aquí seguramente muchos vamos a opinar. Pero y más todavía bien, no acabamos. exacto, si quieres terminamos y le damos. Sí, entonces, bueno, síguele, Lupita, con este artículo que es parte del bypass. Ok, bueno, aquí nada más para recordar, la circulación extracorpórea es para dar soporte circulatorio y respiratorio. La canulación, pues se puede dar de varias formas. Una de ellas es en vena cava superior, inferior, y una cánula arterial en la aorta ascendente, que aquí fue lo que pues no se pudo poner. Hay alternativas, ya sea por la femoral, por el
por el tronco brachiocefálico o por la arteria axilar. Y estos generalmente se han utilizado cuando son cirugías de urgencia o para lograr una perfusión regional en procedimientos justamente de aorta ascendente y de arco aórtico. La cardioplegia se puede dar de manera anterógrada, ya sea por la raíz de la aorta, o retrógrada, directo a los, bueno, en la aurícula, perdón, por la aurícula, o directo en los senos coronarios. Eso es lo Pero, que pues, pudimos haber hecho, la parte de la cardioplegia, perdón, retrógrada, que no, pues en ese momento no se pensó. se pensó. Sí, la verdad es que no se pensó. Bueno, este es un artículo que de Madrid, de España, del 2021. Aquí estuvieron comparando 3 métodos para cirugía de arco aórtico con circulación extracorpórea, igual en el periodo neonatal. Y aquí comparaban la hipotermia, que es lo que generalmente se utiliza, una hipotermia profunda con un paro circulatorio. También hay otra técnica llamada perfusión cerebral anterógrada, con corazón latiendo, que aquí, bueno, los objetivos son protección del encéfalo y, bueno, aquí también se facilita que llegue sangre por la línea del retorno arterial a través del tronco brachiocefálico. Aquí, como podemos ver en la imagen, los circulitos rojos pues están en la aorta descendente y en el tronco brachiocefálico, y también, bueno, que son los que se toman y se deja esta parte del arco aórtico para que se pueda trabajar en él, pero aún así seguir suministrando pues sangre para cerebro y para las regiones distales del organismo. Hay otra que es la perfusión coronaria en cirugía de arco aórtico con corazón latiendo, que también le llaman total body perfusion, que esto se lo pusieron unos cirujanos alemanes. Y bueno, aquí se utiliza hipotermia moderada, igual corazón latiendo, y aquí pues el objetivo es perfundir aorta descendente, cerebro y corazón, y solamente dejando excluido pues el arco aórtico, y de esta manera poder trabajar aún con el corazón pues más bien sin uso de cardioplegia, que son pues otras opciones. El segundo tiempo quirúrgico con nuestro paciente, se habló con el servicio de cirugía general, ya que por línea media no se podía. Dame un segundito hasta ahí. Salimos de bomba al primer intento sin ninguna complicación arrítmica o algún otro de hipotensión. La verdad es que salimos bastante bien a lo que habíamos hecho. Y la primera gasometría de bomba es la de 6.5. De la última de bomba, que era 9.2, el lactato bajó a 6.5 una vez que estuvimos afuera de bomba. Al intentar buscar la parte de la coartación, tanto en el arco como en la aorta descendente, todo estaba fibrosado. No había forma de llegar. La verdad es que no se veía, y parte de no se identificaban adecuadamente pues toda la anatomía, por lo cual se decide cerrar línea media, o sea, hacer la esternotomía, cerrarla, y colocar al paciente en decúbito lateral para nuevamente hacer la toracotomía. Ya sigue. Bueno, ya fue con intervención de cirugía general, se realiza una toracotomía posterolateral izquierda. Aquí ya se pudo observar pues mejor el segmento superior del lóbulo necrótico, y se realizó una segmentectomía de dicha región para poder pues liberar el espacio y que se pudiera ya intervenir en la zona de recuartación. El tercer tiempo quirúrgico, ya se observa, ya retirando este segmento del lóbulo, pues ahora sí pudieron mirar la zona de hipoplasia aórtica entre la aorta ascendente y la vena y la subclavia izquierda. Y bueno, aquí lo que se hizo fue que se realizó una incisión y se colocó un parche de pericardio. Aquí, bueno, si recuerdan el pinzamiento anterior de la aorta con la circulación,
fue de 27 minutos. Aquí ya no se utilizó circulación, pero se tuvo un pinzamiento de la aorta de otros 27 minutos. Y ya esta fue la última gasometría con la que salimos a la unidad de terapia. Con lactanto sí se logró disminuir a 3.9. Se transfundieron hemoderivados, hemocomponentes, se transfundieron, bueno, paquete globular, crioprecipitados y aféresis plaquetaria. Nuestro paciente tuvo una uresis de 1.3 mililitros kilo hora y se le dio un sangrado aproximado de 200 mililitros. El procedimiento en total desde la hora que entramos hasta la hora que salieron fue de 10 horas. 10 horas. La paciente, hablando de perfusión, todo el tiempo tuvo gasto urinario. Pues el monitoreo cerebral tuvo sus descensos, pero que recuperaron y aparentemente, digo aparentemente porque hay que esperar el desarrollo de esa pequeña, se normalizaban los parámetros del narcotrem. El lactato disminuyó y salió hemodinámicamente estable, a pesar de todo y a pesar de todos nosotros. Bueno, nuestra pacientita egresa igual, orointubada al área de terapia intensiva, al área de cuidados intensivos neonatales, con igual su infusión de dexmedetomidina, de fentanilo, sin uso de aminas. Y los signos vitales en el brazo derecho fue de 108/70, los últimos con una media de 80, y de la piernita derecha de 92/58 con una media de 70, saturando al 98%. En su evolución, bueno, esto pasó el 10 de enero, el 18 de enero se extuba, es revalorada por el servicio de neumología, por todas estas, pues por la intervención que se le había realizado, por la sepsis. Se le tomó una tomografía el 20 de enero, en donde se aprecia una telectasia total izquierda, con infiltrados intersticiales periféricos, bronquiectasias e imagen en vidrio despulido de mi tórax derecho. Aquí se observa que en el bronquio principal izquierdo, pues hay una disminución importante del calibre y pues es probable que sea por moco, por edema o por ambas. Neumología indica que se inicie fisioterapia pulmonar con cambios de posición frecuentes y agrega al tratamiento antibiótico las micronebulizaciones con Convivent y con solución hipertónica. También realizan pues ya el diagnóstico como tal de una displasia pulmonar severa y de hecho en sus notas indican que cuando ya se egresa a la paciente en un momento dado, que se tiene que ir con puntas nasales y con oxígeno suplementario al menos durante 6 meses. Y pues seguir revalorándola, por la consulta externa. Y ya. Y ya. Dudas. Aparte de todas. Muy bien, Majo. No, pues muchísimas gracias y felicidades. Creo que siempre lo más complicado es presentar nuestras complicaciones, ¿verdad? Claro. Y estos casos, la verdad es que a veces estaban no todo estuvo perfecto, pero primero gracias por compartir, es un caso súper interesante y seguramente habrá muchos comentarios. No sé si alguien quiera... Pues iniciar. antes de hacer los comentarios, pues parte de nuestra enseñanza, creo yo, ese día de la cirugía a mí me dijeron, nada más vamos a quitar un stent que se migró. Es una aportación chiquita, ¿no? Ya, pues una aportación, ¿qué puede ser? Un stent migrado, ¿cuánto puede pasar? Bueno, no, pues una mala información del paciente conlleva a que son sorpresa tras sorpresas en el transquirúrgico, ¿no? Eso a mí me queda muy claro. Pues no tener un plan ABC, ¿no? De absolutamente todo en una cirugía tan compleja, ¿no? Tanto en perfusión como cirugía, como nosotros de anestesio, que la verdad es que lo mantuvimos muy bien, pero ese es nuestro punto. Fue una sorpresa tras otra, ¿no? Entonces, ver otra vez que el pulmón estaba metido, y le dije, ¿pero por qué el pulmón está así? Ah, es que la primera cirugía resecamos una parte, reparamos una lesión pulmonar, ¿no? Entonces, oye, pero a ver, ya es una lesión pulmonar
se hizo como un anillo o sea, alrededor del arco de sí, fibroso, como si fuera un anillo vascular, ¿no? Que era lo que estaba realmente haciendo la coartación, ¿no? O sea, fue algo extrínseco más que una recuartación intrínseca aórtica, ¿no? Claro. Y por suerte, pues va bien, neurológicamente lo sabremos en las siguientes consultas. No tuvo sangrado transfrontalunar, creo que le hicieron electroencefalograma y está aparentemente bien. Nunca tuvo crisis convulsivas, a pesar de que al principio cuando llega del otro hospital refieren que llega con crisis convulsivas, en este caso no. No hace tampoco datos de hipertensión o de hipotensión postquirúrgico a este gran evento, que esperábamos que hiciera un poco más de hipertensión, que tampoco hizo datos de hipertensión. La perfusión periférica se mantuvo siempre estable, orinó bien, la verdad es que no tuvieron otro problema más que el ventilatorio, ¿no? El daño pulmonar que se genera. De acuerdo. De Oye, acuerdo. pues lo primero es felicitar a Majo y bueno, al equipo de anestesia porque 10 horas de cirugía y la verdad, haber logrado que saliera con esos lactatos, mis respetos, ¿eh? O sea, finalmente esos son anestesiólogos, no otra cosa, ¿no? Sí. Eso, muchas Muchas veces felicidades. pensamos que ya no íbamos a salir a ningún lado. Sí, no, claro. La depresión de se nos va a morir aquí, ¿no? Sí, o sea, no, claro, no lo vamos a lograr, no lo vamos a llegar. pero bueno, pero pues ahí está. Pero Eso es en primer niña y lugar. salió adelante. Exacto. Y la otra es que pues, se resolvió el problema, o sea, a fin de cuentas el esfuerzo valió la pena. Nosotros entre cirujanos, pues sí podemos pensar muchas cosas. El cirujano que la operó, pues debe haber aprendido bastante. Yo la verdad es que creo que todos debemos aprender que cuando está involucrado un stent que migró y que no sabes ni qué te vas a encontrar, si de por sí cuando no, a veces te encuentras cosas que no te esperas, eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando ya hay un stent ahí metido, pues te puedes encontrar cualquier cosa. Y la verdad, a lo mejor no son casos frecuentes, pero a mí, pues, en lo personal me ha pasado que niño reoperado pronto de arco aórtico, el arco aórtico está muy friable, muy delgadito, muy inflamado, das un punto y sangra, lo acabas tratando de controlar el sangrado, entonces lo dejas más estenótico el arco aórtico, o sea, no frecuentemente, gracias a Dios, pero por ahí tenemos 2 o 3 casos que el arco aórtico en el recién nacido, operado y reoperado, o sea, la reoperación de arco aórtico en un periodo de tiempo corto, nos encontramos aortas que dices, ay, nanita, y las tienes que reconstruir y sangran y pues sí, es feo, ¿no? Y está siempre con la duda de chin, no lo habré vuelto a dejar peor de coartado por tratar de evitar el sangrado. Entonces, la verdad es que pues es de mucha enseñanza, ¿no? Pobres de los cirujanos, pero qué bueno que contaban con anestesiólogos como ustedes. Y Sí, pues la verdad es felicidades. que Y si se resolvió el problema, ya no hay punto de discusión. Los problemas sí, que se resuelven, pues retrospectivamente es muy fácil decir, pero al momento tienen que estar tomando decisiones y pues suena agresivo, loco, lo que sea, 2 toracotomías, una anterior, una lateral, todo, pero a fin de cuentas se resolvió el problema y eso es lo importante, ¿eh? sí, la verdad parte Yo de la no puedo sorpresa mucho era la opinar. canulación, ¿no? Que decía, Sí, es que no claro. lo puedo canular y no lo puedo canular pero ¿por qué no se, o sea, parte de lo que uno va viendo de este lado es, pero ¿por qué no puedes? No, pues si nada más lo tienes que meter, ¿cuál es lo difícil? ¿No? Pues Sí, ya del otro claro. lado, pues uno se va desesperando porque escucha cómo el cirujano va diciendo, no puedo, no puedo, no, o sea, no entra por aquí, no entra por allá, no puedo pasar. Y entonces perfusión, bueno, a ver, ahí donde estás, que era el tronco, pues yo no puedo dar grandes flujos, entonces vamos a flujos bajos y apúrale, ¿no?
¿no? Sí. Y a pesar de eso, pues el lactato se subió, pero era algo que sabíamos que iba a pasar, pues, ¿no? O sea, no era algo de, ay, ¿por qué se habrá subido? Que otras cirugías que vamos muy bien y dices, ¿y ahora por qué se está subiendo el lactato, no? Oye, Esta ¿usaron sabíamos. ácido tranexámico? Usamos Amicar, Amicar. aminocapoico. Ajá, Qué bueno. usamos. Y en esta parte que decíamos que la aorta, no, hasta eso no estaba tan fiable. O sea, la verdad se comportó como una buena aorta. Sí, sí, Hasta exacto. eso, o sea, ayudó un poco. Realmente el problema era, o sea, el pulmón. Lo que conllevó a todo esto fue el pulmón. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto haber avanzado en la cirugía aórtica sin haber resuelto un problema pulmonar? Sí, por lo que estabas diciendo, o sea, ahorita que me dices que por vía anterior no podían llegar al sitio Ujú. donde habían hecho la plastía de la coartación en la primera cirugía, y luego que me dices que hay como un anillo fibroso ahí alrededor, no sé, pues habría que ver, comentarlo con el cirujano, pero con la cirujana, pero en un momento dado esa reparación del pulmón, si está muy cerca del sitio donde hiciste lo de la coartación o qué sé yo, un punto del pulmón pudo haber agarrado un punto, ahí o recargado sobre el sitio de la plastía de la coartación aórtica Sí, original, o yo sea, creo que se porque recargó. Ella no dice que se haya, o sea, que se haya tomado un punto, pero sí sí, dice claro, que esa parte fue la que, o sea, que se haya recargado y hizo la recuartación. la recortación extrínseca. De hecho, las palabras que ella usa es una recortación extrínseca, ¿no? Porque la verdad es que la aorta no estaba tan. Y bueno, ya después lo hace con el parche para ya tenerlo. Pues sí, bien, porque sí, también ya está aplastado ahí, está friable, Sí, sí, está sí, todo y mejor lo amplías con un parche. sí. Pues sí, No pero sé si bueno. alguien más tenga, bueno, Manuel los felicita por un gran trabajo en equipo. Yo, Majo, bueno, comentarte y vi que en parte de tu monitoreo utilizan estas presiones invasivas. Yo soy fiel creyente, creo que ante la duda no hay duda y siempre pensamos que, híjole, creo que quedó bien, creo que quedó mal, pero definitivamente el uso de estas presiones invasivas arriba y abajo realmente te dan como un panorama muy puntual, ¿no? De hacia dónde vas. Sé que a veces es difícil, pero no sé si el uso también del ultrasonido para tomar estas vías periféricas arteriales que te puedan dar un panorama ya mucho más objetivo, ¿no? De cómo quedó el arco. La otra, bueno, ya lo comentó Oscar y ya lo vieron ustedes en su revisión, por eso yo pues quería más bien que, o sea, lo consideraran, ¿no? El tratar de utilizar la cardioplegia retrógrada, que a final de cuentas no estamos como tan habituados, pero que definitivamente siempre es un punto de referencia, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente en estos casos eso seguramente donde más, pues, o más bien tienes ahí como la apertura, ¿no? Por otro lado también, híjole, también siempre a mí me pesa mucho o más bien considerar mucho el tema de cuándo un arco es hipoplásico y cuándo no. Definitivamente hay un montón de mediciones, ¿no? Que se han tomado en cuenta, que si el peso, que si es menor del peso más uno, que si el valor Z, que si es el 50% de la aorta ascendente, etcétera, o descendente, perdón, pero definitivamente también, digo, al final de cuentas aquí parece que sí había una buena hipoplasia del arco aórtico, tan así que en la segunda cirugía tuvimos que hacer una ampliación con un parche y se extendió hasta acá. Entonces, pues también a veces decimos, híjole, bueno, esto puede ser como tolerable, ¿no? A lo mejor trato de extenderme lo más que pueda, pero yo creo que desde el principio, tanto en las angios que reportaban ustedes, digo, a fin de cuentas se fue dando, ¿no? El arco transverso estaba hipoplásico, está hipoplásico, está hipoplásico, y pues yo creo que también era un punto a considerar, ¿no? Y bueno, pues creo que lo que todos quisiéramos desde un principio, ¿no? Cuando un paciente llega y se complica, la primera cirugía tiene que quedar bien, ¿no? Para que al final de cuentas no pases por todas estas penumbras. Yo creo que como enseñanza para el grupo en general, o sea, no nada más para ustedes, por supuesto, sino en general, pues siempre tratar de evaluar, ¿no? El tema de cómo tratar de manejarlo o cuándo intervenir el arco aórtico. Y, por último, pues todo el contexto. Estas últimas 2 semanas nos han mandado, o sea, nos han presentado a nosotros casos de un par de pacientes que se eternizan un poco
y a lo mejor dejamos de lado, ¿no? El tema, bueno, lleva, no sé, un mes intubado, ya es dependiente de oxígeno, ya hizo una broncoesplasia pulmonar, ya tuvo neumonías, ya tuvo infecciones, etcétera, y a veces nos enfocamos en la cardiopatía y qué le puedo hacer yo como cirujano o como grupo, ¿verdad? Pero definitivamente este niño también fue una enseñanza en que esa morbilidad de la vía respiratoria, no sabemos, quiero pensar que a lo mejor hizo alguna bula ahí por la ventilación de alta frecuencia y se infectó, o hizo una fístula y se infectó, o tenía alguna malformación de la vía aérea, ¿no? Y hasta ahí lo descubrimos. Entonces, igual, ¿no? Sé que en muchos grupos pensamos en, ok, si el eco para mí es suficiente, pues no necesito más, ¿no? Pero creo que sobre todo en arco aórtico, creo que la angiotomografía, híjole, te da un montón de datos, ¿no? Que incluso a nosotros como cirujanos, la verdad es que tenemos la fortuna de contar con un patrón en el hospital, que cuando te hace una imagen angiográfica, la verdad es que realmente sí vas muy, muy claro incluso cómo lo voy a reparar, hasta dónde me tengo que extender, identificar la referencia de los supraórticos, etcétera, que eso también definitivamente pues apoya mucho. Y bueno, pues no sobra, por supuesto, felicitarlos porque el éxito, ¿no? del niño, a final de cuentas, fue cómo fue manejado, ¿no? Para poder tener pues el resultado que tuvieron. Muchas felicidades, Majo, a ustedes Sí. como grupo y bueno, pues sobre todo también. Voy a buscar, el jueves llega el doctor que hace hemodinamia y le voy a preguntar si él tiene las imágenes para también De acuerdo. pasarlas al grupo, porque él ahí maneja todos los... Seguro. Y nada más Sí. ya, por último, de lo que platicamos del tema del arco aórtico, como hay muchas mediciones, pues creo que también estandarizar por grupos, ¿no? Que realmente, ¿qué me sirve a mí para saber cuándo un arco es hipoplásico, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que sacaron en Texas que dijeron, a ver, de tantas mediciones y todo puede ser tan objetivo, tan subjetivo, pues entonces a lo mejor para mí el valor Z es lo que yo voy a estandarizar como en mi grupo para tener en cuenta cuándo sí, cuándo no, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? Porque a veces, pues uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa, y para uno es hipoplásico, para otro no es hipoplásico. Entonces creo que definir eso como grupo siempre va a ser muy bueno, ¿no? Por ahí también les comparto su artículo donde reportaron ese tema, ¿no? Fati Villanueva, lo más importante siempre es el trabajo en equipo, analizar el caso antes de entrar, la comunicación del equipo durante la cirugía y lo mejor tener monitorización, en este caso el monitoreo cerebral, su favorito. No sangra, no me tardo y no va a pasar nada. Sí, la verdad. Oye, Carlos, de lo que dices del valor Z, digo, sí, y sí hay que estandarizarlo como grupo. Recientemente hemos operado ya, no sé por qué se juntaron a final de año y ahora en principio de año, varios niños con hipoplasia de arco aórtico, coartación. ¿Está cortado nomás o está hipoplásico el arco? Hay que entrarle por vía anterior o hay que entrarle por no sé qué. Por ahí también había un artículo, a ver si lo encuentro, y creo que te los pasé alguna vez, donde precisamente de los valores Z, ok, sí, me voy a guiar por valor Z, pero ¿cuál va a ser mi límite de valor Z? Porque a fin de cuentas el valor Z son desviaciones estándar de lo normal, y hasta qué desviación estándar es la que es el límite, porque hay quien dice, con un valor Z de -3 ya no lo puedo hacer por toracotomía, por 3.5, 2.5, ¿cuál es el valor Z real y a qué nivel? Y yo, pero bueno, a mí, y los últimos casos que hemos operado, y los que yo he operado por toracotomía, había habido controversia de si estaba hipoplásico el arco o no, y la verdad es que lo que yo he estado comparando es precisamente valor de arco, del diámetro del arco con aorta a nivel del diafragma. O sea, creo que ese es el valor que está funcionando un poquito mejor para predecir, porque lo hipoplásico del arco, sí, pero también hay que pensar un poquito porque está hipoplásico el arco, y una cosa es quitar el tejido coartado y otra cosa es ampliar un tejido que aparentemente está sano, pero que no se ha dilatado porque no ha tenido flujo, porque solo manda el flujo para la subclavia y de ahí para abajo ya depende del conducto arterioso. Entonces,
sí estoy de acuerdo, hay que estandarizar en cada grupo, pero hay que ver también con la experiencia cuáles los valores que nos están funcionando, ¿no? Sí. Ahora, te digo, independientemente de eso, si uno tiene, o sea, los grupos ya bien establecidos, con mucha experiencia, con muchos casos, la verdad, y debo confesarlo, hay o alguna vez hay un artículo del doctor Dudeckem donde coartación que sea, prefiere irse por seguridad, por toracotomía anterior directo, de entrada. Así, ya en el recién nacido. O sea, ya ni le busca por toracotomía lateral, porque sí te puedes encontrar el caso donde lo intento por toracotomía lateral y a la mera hora de estar operando, me encuentro con que la hipoplasia sí está hasta arriba o que tengo que pinzar parcialmente la carótida y entonces ya estoy pinzando una carótida y entonces puede tener mal flujo cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, si hay experiencia y si hay recursos y si la gente en el postoperatorio sabe manejar y siempre es tu mismo anestesiólogo y hay gran comunicación en el equipo y ya funcionan como una sola persona, las 10 personas involucradas ya no hay ni que hablar y todo el mundo va pensando en lo que hay que hacer, ese niño, bueno, pues ya de entrada por vía anterior, porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿no? Y eso le aumenta la seguridad al paciente. Pero bueno, eso en nuestro medio es difícil y pues la experiencia también cuenta, ¿no? Sí, aunque ahí el tema es el seguimiento, ¿no? O sea, a final de cuentas, estos niños con hipoplasia del arco que no se les hace el arco, pues el índice de recuartación, que a veces es difícil tenerlo, ¿no? Como grupo, ¿cuántos realmente está interviniendo hemodinamia con dilataciones nada más o colocación de stents, que a veces nosotros no lo sabemos? Y la otra es el índice de hipertensión arterial sistémica, que en teoría eso es uno de los puntos que toman muy en cuenta a mediano plazo, largo plazo, para evitarlo, ¿no? El intervenir el arco. Pero sí, definitivo, o sea, yo creo que aquí el punto es discutir como grupo qué le voy a hacer a qué pacientes, ¿no? Yo creo que a lo mejor Texas dice, pues yo a todos los intervengo por esternotomía, porque sé que mis resultados son buenos, ¿no? O sea, y a final de cuentas le quito como todos esos factores, pero bueno, siempre creo que esa es la parte fundamental, ¿no? De los grupos, cómo realizar tus protocolos de manejo desde el diagnóstico, desde el abordaje, por ejemplo, el caso de la tomografía, a todos, no a todos, cuándo sí, cuándo no, ¿no? Porque a veces, pues, como lo comentaba Majo, de repente, ¿no? O sea, a mí me sirve el eco porque yo le creo el eco. Bueno, sí, pero a veces esto es operador dependiente o una mala ventana o lo que sea y a final de cuentas, pues no tenemos como el contexto, ¿no? En general. Sí, ahora hay algunos principios básicos. Uno, término terminal siempre es lo mejor. O sea, mientras menos tejido extra o material extraño yo tenga, aún siendo pericardio bovino o pericardio autólogo o lo que sea, mientras menos material extra tenga que poner, mejor. Si yo hago anastomosis de tejido con tejido, tejido del paciente con tejido del paciente, eso siempre va a ser mejor para la cicatrización y para todo. Entonces, aún interviniendo todos por vía anterior, yo creo que eso puede ser un poco ya al gusto del cirujano, pero el principio de tratar de poner el menor tejido extraño posible también es importante. O sea, aunque sea por vía anterior, si puedo hacerla término terminal o término terminal ampliada un poco, subir la aorta descendente un poquito hasta el arco aórtico, pero de hacer una buena anastomosis sin que equivalga a término terminal o término terminal ampliada, eso siempre es mejor que tener que poner parches extraños o pues mucho menos un parche de sintético, ¿no? Gore-Tex o Dacron o lo que sea. Entonces, como que son detallitos que son principios básicos. Sin embargo, si hay opciones, pues hay que usar la opción menos invasiva y menos extraña, pero cuando se necesita hacer algo muy invasivo, muy ampliado y con tejido pues, de lo que uno tenga a la mano, pues ni modo, ¿no? Eso ya es ir resolviendo los problemas, ¿no? De menor a mayor. El doctor Norwood se va a enojar con usted porque dice que entre menos tejidos sintéticos use mejor.
Pues sí. Muy bien. Muy bien, pues no sé si tengamos más preguntas, comentarios. Majo, pues algo, bueno, Lupita, primero agradecerte, de verdad, siempre es un gusto para nosotros, sabemos que este es un foro de aprendizaje y sabemos que siempre la participación de ustedes como residentes para nosotros es grandioso, te agradezco mucho porque aparte seguramente cuando te dijeron de R1 de anestesio de pedia, te vas a meter a la cueva luego ahí con los cirujanos y con los cardiólogos y con los hemodinamistas, pero felicidades, de verdad, felicidades por esto. No sé si quieras concluir con algo, Lupita, antes de pasarle la voz a Majo. No, pues nada más, muchas gracias y pues a la doctora Pagan que me está guiando siempre en Perfecto. este tipo de casos complejos. Muy bien. Majo. Pues no, agradecer también a Lupita por hacer pues parte del trabajo y pues el equipo, ¿no? O sea, siempre es más fácil salir si el equipo tiene comunicación, ¿no? Porque muchas veces si el anestesiólogo está peleado con el de perfusión o con el cirujano, pues todo el ambiente quirúrgico cambia, ¿no? Entonces, a pesar de que teníamos un momento un poco estresante para todos porque no estaba saliendo como debía de salir o como el plan era, pues se sentía un ambiente, ¿no? de apoyo entre nosotros para poder seguir avanzando y que pues la pequeña saliera bien como salió. Perfecto. No, Majo, muchas gracias, de verdad, muchas felicidades y nuevamente el producto del cardioteam, que a final de cuentas es lo que debe de imperar, ¿no? Para que todo esto salga adelante. La Exacto. próxima semana, por aquí ya lo estoy viendo, el doctor Oscar Gutiérrez, nuestro cirujano en Mérida, le toca presentar, seguramente va a traer ahí una buena sorpresa, como acostumbra el doctor Oscar. Me manda los artículos en la semana y se los hago llegar. Y bueno, pues a los que se han conectado con nosotros por primera vez, nuevamente agradecerles. Ya saben que este es un foro abierto. Si necesitan mayor información, o si no están todavía en el chat, por favor escríbanme. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Majo, muchas gracias. Les hago llegar la Gracias. grabación pronto y que descansen todos. Doctor, buenas Bonita noches. noche. Bye. Que tengan buena noche. Descansen.